El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y, asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos de nuestra hermana Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen, que nos han traído el día de hoy a la Virgen de la Alegría. Queridos hermanos que componen el Colegio de Biólogos y Biólogas, que celebran el día de hoy en el Perú su 50 aniversario y han venido de todas las provincias, de todos los distritos del país. Los acogemos a ambos con alegría en este día de Jesús resucitado. En la secuencia que hemos escuchado se dice: resucitó de veras mi amor y mi esperanza, que se refiere a esa relación profunda que tenía María con Jesús, y en donde dice resucitó de veras para decir es verdadero. La Iglesia entera lo va a decir, hoy día el Papa lo ha dicho en la bendición Urbi et Orbi. De veras, de verdad, Jesús ha resucitado. Pero también dice, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, porque no solamente ha resucitado el Señor, nuestro amor y nuestra esperanza se han renovado por este hecho. Pero cómo la Iglesia empezó a renovar su amor y su esperanza en medio de esa trágica situación. Hoy día también el Santo Padre nos ha dicho que nosotros tenemos que renovar nuestra fe en la resurrección porque estamos en una situación trágica y dramática en la humanidad. Ha pasado por todos los continentes, recordando en primer lugar el continente europeo y la terrible guerra que ha comenzado, y en donde ha recordado
en medio de que Caín y el espíritu de Caín ha vuelto y quiere matar otra vez a su hermano Abel, es necesario que volvamos al amor del Señor y busquemos la paz en toda la humanidad, la paz también en nuestro continente y en nuestro país. Y esa paz no es una paz de componendas, es una paz duradera que necesita hacerse con justicia. En este primer día de la semana nos muestra claramente cómo la resurrección es algo difícil, porque persisten las situaciones adversas, persisten las dificultades, y es difícil creer como lo fue la primera iglesia. Tan difícil que la noche de Pascua, lo hemos señalado ayer, normalmente se celebra tan discretamente como fue el grupo que el sábado santo, el sábado de gloria, recién se acercaba en poquito, estaban escondidos, ¿no? Y luego van saliendo y son pocos los que comienzan a recapacitar y a darse cuenta. ¿Por qué? Porque es difícil. La esperanza siempre es difícil, pero está escondida en el corazón de las situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles están marcadas por el pecado y el ser humano necesita de la ayuda de Dios justamente para superar situaciones de pecado personal y social, y hoy día personal, social y mundial. Y por esa razón este texto de María Magdalena nos muestra una cosa simultáneamente contradictoria. Primero ella está caminando en medio de la oscuridad y hay algo de importante. Ella se ha movido a ir al sepulcro cuando todavía está oscuro. Sabe que hay oscuridad en el mundo y en su vida. Y curiosamente se encuentra con una piedra quitada del sepulcro. Y esta piedra quitada del sepulcro, en vez de anunciarle que Jesús ha resucitado, la asusta. Y se echa a correr. Y si bien es cierto que va a decirle a los discípulos lo que ha pasado, les dice algo así como una mala noticia. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Su interpretación es una interpretación hecha sobre la base de lo primero que vio. Por eso además en el texto del Evangelio se usa el verbo ver en tres formas que existen en el griego. Ver como mirada superficial, vio superficialmente y echó a correr. Y por la desesperación dijo lo primero que se le ocurrió: se han robado al Señor. Es lo que nos pasa a todos los peruanos y a todo el mundo cuando existe algo y exageramos las cosas. Nos desesperamos, nos angustiamos y decimos las primeras palabras que se nos van, ¿no? Ahí simple y llanamente como reacción inmediata. También los discípulos salen también a correr inmediatamente. Y no porque creyeran, sino porque están preocupados. Como estamos todos preocupados por todos los problemas que ocurren hoy en nuestro país y en el mundo. Como decía el Santo Padre hoy día, después de una terrible pandemia de 2 años, esperábamos que las cosas pudieran retomarse y ordenarse con paz. Y encima, algunos caínes han decidido que suframos mucho más todavía. El dolor de los niños, de las mujeres, de las ciudades bombardeadas, de la cantidad de peregrinos que hay en el mundo ahora, migrantes, 2 millones que han salido de Ucrania. Y así también con nosotros, que hace poquito salimos a las calles, porque hay una injusticia que se está produciendo y tiene que cambiarse. Ustedes, biólogos, que tienen que defender justamente la ecología, la vida. Ustedes estudian la lógica de la vida y la vida hay que defenderla en todas sus formas, no como estamos depredando el ambiente y la naturaleza. Y ustedes, hermanos, que nos han traído la Virgen de la Alegría, saben que la alegría es difícil y sin embargo
hay que vivirla hondamente, hay que buscar la alegría y la paz. Por esa razón también, sabiendo que esto es difícil, quizás también hay una esperanza en ese correr desesperado, hay una esperanza porque no podemos resistir que las cosas simple y llanamente estén destruidas y nadie haga nada. Nos movemos, corremos, y algún día eso se presenta en cada vida de nosotros y en toda la Iglesia, como correr hacia anunciar el Evangelio, como lo quiere ahora el Papa Francisco, para que la Iglesia se movilice universalmente y muestre el rostro amoroso de Dios que se ha llevado nuestras propias heridas al cielo, al reino, para que no esté separado jamás de nuestros sufrimientos, sino que llene de esperanza y de resurrección cada sufrimiento que vivimos. Y cuando llegan los discípulos, se producen justamente estas distintas miradas. Y estas son muy importantes para aprender todos nosotros a creer y a recobrar la esperanza y a creer en la resurrección y ser discípulos y discípulas, misioneros y misioneras en salida. Dice que llegó Pedro y entró y vio las vendas en el suelo y el sudario con que habían cubierto la cabeza del Señor, y vio que no estaban por el suelo, sino que ese sudario estaba enrolladito, puesto aparte. La mirada superficial de María Magdalena se transforma ahora en una mirada mucho más tranquila de Pedro, que analiza las cosas. Esa palabra se dice en una palabra que ustedes conocen, sobre todo los biólogos, teorein, que viene de ahí, es teoría, ¿no es cierto? Que es una mirada analítica. Ustedes biólogos, ¿no? Analizan. Los científicos analizan. Pero tiene un problema, que es una mirada un poco neutra, ¿no es cierto? Objetiva, analítica. Eso hace Pedro. Todavía no cree. Primero es la mirada superficial y atolondrada de María. Luego es la mirada analítica de Pedro. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, pero no entró, y dice, vio y creyó. ¿Qué ver es este? ¿Es un ver superficial? ¿Es un ver analítico, frío? Acá usa otro verbo, un tercer verbo griego, que es el verbo edein, que significa vio profundamente, vio con el alma, vio con el corazón y creyó, porque era el discípulo amado y se había dejado amar para poder amar a los demás, y que es el destino de todo creyente, no ser un creyente superficial que se impresiona por las cosas fácilmente, sino que se deja interrogar por ellas, pero luego profundiza y luego toma responsabilidad. Ayer se nos ocurría pensar que cuando en la ceremonia de la noche de Pascua viene muy poca gente, se nos ocurría pensar que a veces tenemos miedo de ser cristianos creyentes en la resurrección. Es más fácil tener los templos llenos durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, en donde Jesús se identifica con nosotros, donde muestra su amor con sus heridas y sus lágrimas y su sangre derramada, porque ahí nos sentimos amados por ese Señor. Pero cuando resucita y se empieza a complicar la exigencia de mi responsabilidad como cristiano, de no solo ser amado, sino ser amante, de hacerme y comprometerme con la causa de Jesús, siempre nos cuesta un poquito más. Somos humanos. Y el Señor, que sabe esto, tiene la paciencia de ayudarnos poco a poco a madurar en la fe. Y el Papa nos decía en alguna de las
de los encuentros que tuvimos en estos meses, nos decía con toda fuerza: ustedes los peruanos tienen la gracia de ser una tierra de santos. Han sido punto de irradiación con Santo Toribio Mogrovejo de la fe de los peruanos en todas partes de América. Inclusive me dijo: yo si soy creyente es por el Perú, porque allí vino el que evangelizó, el padre Barzana, evangelizó Argentina. Y a veces no nos creemos esto, hermanos y hermanas, y no nos damos cuenta de que podemos ser irradiadores de esperanza si resolvemos nuestros problemas y comunicamos cómo hemos solucionado nuestros problemas, cómo nos hemos aprendido a amar a pesar de odiarnos muchas veces o de despreciarnos. Y para eso está la Iglesia, para fortalecer la capacidad amante de todos los cristianos del Perú y poder orientarnos hacia anunciar el Evangelio con amor. Un poquito al estilo de la selección y al estilo también de los hinchas de la selección, que comunican cómo aman nuestro país en el mundo entero. Pero tenemos que saberlo hacer sobre la base de un amor profundo y un respeto profundo basado en la justicia, para que no sea un barniz lo que anunciamos, sino un testimonio real de que aquí estamos solucionando los problemas de la humanidad y tenemos mucho que decirles, porque somos un pueblo creyente y un pueblo que tiene que mostrar esos signos, y por eso le pedimos su ayuda para que nos inspire para hacerlo. Que en medio de la tragedia que estamos viviendo hoy día, sigamos tenazmente, basados en la fuerza del Señor, en buscar soluciones hábiles que permitan que todos encontremos paz, porque sabemos renunciar a las cosas accesorias y nos vamos a lo central, responder a las necesidades de nuestro pueblo, llenar esas ollas comunes que hoy día están vacías, ponernos de acuerdo para que todos tengamos trabajo digno, ponernos de acuerdo para que no suba el costo de vida, pongámonos de acuerdo para que no se violen los niños, para que juntos podamos educarnos unos a otros. Y es una tarea no solamente de los gobernantes, es tarea de todo el pueblo que tiene de sus familias en los barrios, conversar, organizarnos para el bien, no solo para protestar. Requerimos por eso esta fuerza de ver y creer como Juan. Y por eso hoy día, hermanos y hermanas, estamos alegres porque al venir el día del domingo de la resurrección, nos compramos el pleito de anoche, el pleito de en medio de la oscuridad, aprender a amar y servir como el Señor lo quiere. Dios bendiga a nuestra patria, Dios bendiga al mundo en toda esa tragedia que vivimos y que por medio del Espíritu Santo que nos ha dado el Señor expirando en la cruz, podamos renovar la vida de todo nuestro país y de todos los pueblos de la tierra. Por eso ahora renovemos nuestra fe, proclamando el credo como lo hacía la primera comunidad cristiana. Les pido que se pongan de pie. A cada pregunta respondamos con fe y esperanza: sí, creo. Hermanos y hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó para nuestra salvación? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Universal, que los católicos y todos los cristianos nos gloriamos, nos gloriaremos y nos hemos gloriado siempre de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso ahora elevemos a Dios Padre nuestras oraciones con todo el corazón.